y comenzamos, siendo las 8 de la noche, hora de México, hora de Perú y hora de Wisconsin. Estamos aquí nuevamente en un martes más a través de conversatorios, trayendo a personas muy importantes, ¿no? Para que nos puedan nutrir de tantos conocimientos que ellos tienen a través de sus experiencias. Como ya saben, mi nombre es Marisol Hacha, soy terapeuta con hipnosis y también con programación neurolingüística, especializada mucho en la parte de las emociones. El día de hoy quiero hablarle de el invitado especial. Es un invitado sumamente súper especial porque muchas personas ya me lo han estado pidiendo y sobre todo el tema que vamos a tratar el día de hoy. Primero déjenme presentarlo. Él es Luis Pascal Margarita, es experto en hipnosis clínica, mesmerismo y manejo de energía vital. Es miembro de la American International Association of Certified Hypnotherapy y también International Certification Board of Clinical Hypnotherapy y también de la American Union of NLP, que viene a ser programación neurolingüística. Tiene más de 15 certificaciones internacionales en su especialidad como tratamiento de hipnoterapia. También Pascal es francés, nacido en París, Francia, que es uno de mis sueños, conocer París, Francia, algún momento, Y aparte de eso, pues actualmente él está viviendo en México, en la ciudad, y tiene su consultorio, donde desde ahí pues atiende a sus pacientes personalmente y también a través de online, ¿no? De las plataformas. Y lo más importante, Pascal es una persona que habla 3 idiomas. Habla perfectamente el francés, el inglés y el español. Así que las personas que nos están viendo, también los americanos, pueden contactarlo a él para hacer algún proceso de terapia. Ya él nos va a explicar. Aparte de eso, también da cursos, no cursos personales, y también da cursos a través de online. Y lo podemos encontrar ahora, yo voy a escribir también su página, donde lo podemos encontrar, que es pascalmargarita.com. Y pues, ¿qué más? Darle la bienvenida a Pascal. El día de hoy nos va a hablar un tema sumamente importante que todos hemos estado esperando, que son los miedos y la ansiedad. Bienvenido, Pascal. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marisol. Efectivamente, el francés es mi idioma principal, mi idioma natal. Tengo pacientes de varios. La semana pasada tengo un paciente de Les Îles Maurice, que es donde se habla francés, entre otros. El inglés y el español, bueno, llegué aquí a los 25 años, aquí donde me encuentro en México. Mi esposa es mexicana, mis hijos son franco-mexicanos. Mi hijo vive en Inglaterra y mi hija vive en Alemania. Digo, bastante internacional la familia. Sí. Muy bien, pues bienvenido a todos los que están aquí. Espero que se nos junta mucho más gente. Mi pantalla nada más veo 4 personas, pero sé que hay Más mucho más 16. escuchándonos. Sí, También espero que 16. ya se está grabando para que la podamos difundir también a los que quieren aprovechar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy relevante en la condición humana. Nosotros somos seres emocionales. A veces hay pacientes que me dicen, oiga, viene a mi consultorio y me dicen, oiga, ¿me puede quitar el miedo? Y digo, muy mala idea. El miedo es extremadamente importante. Lo que sí hay que hacer, como en todas las emociones, es rectificar la dosis. Suelo hablar de las emociones, de hecho, en términos general, todas las emociones son buenas. ¿Qué las puede hacer mala? ¿O por qué sufrimos con algunas de ellas? ¿Por qué se desbordó la dosis? Hablando del miedo, el miedo es extremadamente importante, está ligado a la ansiedad y está ligado a lo que llamamos estrés. Hoy en día ya se sabe un poquito más del estrés. Se suele hablar del estrés bueno y el estrés malo. Nuevamente, también es un tema de dosis. Pero vamos a hablar un poquito de la ansiedad o el miedo. De hecho, me voy a referir a ambos prácticamente bajo los mismos términos. ¿Cómo nace la ansiedad? Puede llegar al miedo y el miedo se gradúa
evalúen alrededor de ocho niveles, desde el miedo benéfico hasta ataque de pánico. Un poquito más adelante hablaré un poquito de la diferencia. Ahora, ¿cómo nos nace este tipo de ansiedad? La ansiedad se suele generar en el ser humano en todo lo que se sale de su rutina. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros somos seres de rutina, como muchos animales, somos seres humanos, pero lo que nos da confianza, seguridad, tranquilidad, es nuestra rutina diaria. Es decir, sé lo que hago y sé lo que voy a hacer. Como sé lo que voy a hacer, me tranquiliza. Cada vez que se sale de estos parámetros, cada vez que de repente algo desconocido entra en mi vida, empieza a subir mi nivel de ansiedad. Ahora, ¿para qué es esto? Ahora voy a hablar de la ansiedad o el estrés o el miedo. Bueno, es un sistema de alarma, el miedo. ¿A qué me sirve? A prevenirme para que me cuide. El miedo bueno es el miedo, digamos, se lo voy a tratar de imitar. O que tengo miedo a ver cómo me cuido de esto. Ok, ese es el miedo bueno. El miedo, el otro extremo, sería un ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Es cuando nuestro instinto de conservación toma el control. Suele ser muy desagradable. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos el control. El subconsciente toma el control de absolutamente todo lo que somos. Nuestras emociones, nuestra fisionomía, nuestra fisiología. Y esta sensación de pérdida total de control suele ser desagradable. Pero es tan poderoso que nos bloquea, nos paraliza o nos hace actuar de forma que nosotros usualmente algunas veces ni siquiera sabíamos que tenías la capacidad. Hay muchos ejemplos de esto. En nivel extremo de miedo, el ser humano suele actuar en forma inimaginable. Inimaginable para su consciente, cuando está consciente. Ahora vamos a hablar un poquito más a profundidad de qué es el miedo. Si buscan la definición del diccionario, van a encontrar algo parecido a una emoción desagradable, muy intensa, en la percepción de algún bien. Van a encontrar más o menos de definición parecido a esto. Ahora, me gustaría hablar un poquito de los psicólogos. Me imagino que hay algunos psicólogos que nos están escuchando. Para la psicología, suele haber dos grandes escuelas, una de 8 emociones básicas y otro, si bien recuerdo, de 12. Por cierto, no soy psicólogo, estudié directamente hipnosis clínica y muchas otras técnicas, Ericksonado y muchas cosas alrededor, mesmerismo, que es a veces lo refiero como el papá de la hipnosis. Regresando al miedo, esta emoción desagradable, ¿cómo se produce? Ya les mencioné uno de los parámetros, es decir, suele empezar a subir de intensidad cuando nos topamos con algo desconocido. Cuando nos topamos con algo desconocido, suele generar subir el estrés, subir ciertas funciones fisiológicas y ciertas funciones emocionales. Usualmente lo llamamos inseguridad o intranquilidad. Pero regresando al ejemplo que le daba de las emociones básicas para psicólogos, de estas dos grandes escuelas, yo manejo en todas las terapias únicamente dos emociones básicas. ¿Por qué lo menciono hoy? Para los que practican. Perdimos el sonido, ¿no? No hay sonido. Perdón la interrupción, se le cerró su micrófono. Tiene cerrado el micrófono. Poner aquí. ¿Ahora sí me oyen? Listo, perfecto, gracias. ¿Sí? Si quieren les voy a preguntar hasta dónde oyeron, sino para repetir todo.
Pues lo último fue lo que no se escuchó. El último minuto. Ok. Entonces, donde hablaba de las emociones básicas, que son, hay 8 para cierta escuela de psicoterapeutas y otras, si bien recuerda, de 12. Yo manejo únicamente 2 emociones básicas. Una es el miedo y la otra es el amor. Bajo esta definición, todas las demás emociones están creadas a partir de estas 2. Le mencionaba que la escuela de budismo también suelen manejar estos 2 emociones básicas. De ahí se generan todas las demás. Ahora regreso a explicar un poquito la ansiedad y el miedo. Me voy a referir a ambos prácticamente bajo la misma definición. Lo curioso de nuestros miedos, les voy a dar una estadística que a muchos les va a llamar la atención, inclusive si la quieren anotar porque es muy curioso. El 80% de los miedos o de las personas con miedos se suele generar a partir de cosas que ya pasaron. Ahora, ¿qué significa esto para la parte racional? Si tengo miedo de algo que pasó, entonces ya no tengo por qué tener miedo. Bueno, ojalá fuera tan fácil. Suelo decir a mis pacientes algo que todos hemos comprobado. Suelo decir que somos esclavos de nuestras emociones o víctimas de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque son más fuertes que nosotros o más fuerte del control que tengo sobre ellas. ¿Cuál es la razón? Ahí me voy a referir a la hipnosis. Todas las emociones están producidas por el subconsciente y nosotros únicamente controlamos el consciente. Si quieren una escala de fuerza, el consciente es apenas el 10% de la mente y el subconsciente el 90%. Entonces, pelear con las emociones es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque perdemos. Les daré, le comentaba a Marisol antes de empezar la sesión, si hay tiempo les daré una técnica de que yo he llamado terapia instantánea de 4 pasos. Esto le puede servir no solo a quitar sus miedos, a empezar a tomar el control de sus emociones, pero le dejaremos para un poquito más adelante. Entonces le comentaba, el 80% de las personas tienen miedo de algo que pasó. Si lo vemos racionalmente, entonces ¿para qué me preocupe si ya pasó? El 10% se preocupan o tienen miedo por algo que no ha pasado. Muy curioso. Su mente está reproduciendo algo que no existe, basado en miedos pasados. Y luego el 5% se preocupa por algo que no tiene el control y otro 5% de cosas que sí tenemos el control. Como quien dice, deberíamos, en teoría pura, preocuparnos únicamente por 5% de nuestros miedos, los que realmente tenemos el control. Pero como les decía, de una vez le doy la respuesta, totalmente imposible. Somos víctimas de nuestras emociones. Ahora, hay muchas técnicas para nivelar nuestros miedos. Les comentaba que todas las emociones son buenas, incluyendo el miedo. El miedo es un sistema de defensa, es un sistema que me protege. El miedo, en la dosis correcta, es el que me avisa de qué tengo que hacer. Y cuando lo hago, desaparece. Hablando de las emociones en general, suelo hablar de las emociones como mensajeras. Ahí lo platicaré al final cuando les explicaré la técnica de 4 pasos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre miedo y fobia? Muy simple. Se suele referir al miedo como algo que podemos controlar, es decir, algo racional, algo identificado, algo que muchas veces inclusive producido, como le decía, por algo que me pasó en el pasado. Y el miedo hace que trato de evitar que se reproduzca en el futuro, obviamente en el presente. Entonces, ese es un miedo, a veces le decimos el miedo suele tener un control racional. La fobia, en cambio, muchas veces, para no decir todas las veces, suele estar relacionado con algo totalmente desconocido. Suele ser inclusive irracional y por lo mismo no tenemos control sobre ella.
La fobia, hay muchos tipos de fobia. Inclusive estaba leyendo hace poco que hay alrededor de una clasificación de 800 tipos de fobia. Inclusive ahora se habla mucho con lo de la pandemia, el confinamiento y todo esto. Se habla de ciertas adicciones como la tecnopatía, ¿sí? Y ahí lo que les asuste son a los papás, cómo quitar la adicción al celular a sus hijos. ¿Puede provocar miedo esto? Sí, sobre todo por la reacción de sus hijos. Pero regresamos a las fobias. ¿Qué tipo de fobia hay? Hay una clasificación que les voy a enumerar un poquito lo más rápidamente posible. Lo llaman fobias simples. Es decir, claustrofobia, miedo, no voy a usar los términos técnicos, miedo a tomar el avión, miedo de ciertos animales, fobia, vamos a hablar, la fobia al fin y al cabo es un tipo de miedo. Miedo a, ¿qué sería? A estar atrapado en un elevador, en fin, esos son lo que llamamos fobias simples. De ahí suelen degenerar en complicaciones. Hablamos de mediofobia, voy a usar igual, indistintamente estos términos. Luego puede provocar, ¿qué provoca? Físicamente la gente que empieza a ser desbordado por su miedo suele provocar primero una inquietud mental o emocional. Cada vez me siento más nervioso. Y cuando llega a grado mucho más alto, puede provocar un montón de síntomas físicos. Aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, pérdida de la voz, inclusive puede llegar en casos extremos, en caso de ataque de pánico, a un bloqueo total de muchas funciones fisiológicas y mentales. O sea, hay gente que en crisis de ataque de pánico, cuando pasa, no tiene la menor idea de qué les ha pasado, cuando estaba en este lapso de descontrol. Se pierden la noción de la realidad, lo cual, obviamente, muy desagradable. ¿Qué otro tipo de síntoma? Lo más común es alteración de la respiración, alteración de la sudoración, alteración del ritmo cardíaco y obviamente alteraciones mentales o de pensamientos. Usualmente solemos entrar en pensamientos obviamente negativos, pero muchas veces catastróficos. Ahora, esa es un poquito la reacción física. ¿Qué reacción, si queremos delimitar un poquito los aspectos mentales? ¿Qué tipo de emociones puede haber? Primero podemos, no hay un orden, por cierto, se lo voy a decir, varios síntomas emocionales, no forzosamente el orden correcto. Ahí sí, para todos los que son terapeutas, o los que quieren tomar el control de sus propios medios, pueden empezar a autoevaluar esto, obviamente con pacientes, a preguntarles. Yo cuando trato pacientes, trato miedos, suele hacer como una especie de té y por haber todos los síntomas físicos por acá y todos los síntomas emocionales por acá. ¿Por qué? Porque podemos tratarlos de forma diferente. Ahora, ¿qué tipo de reacción emocional puede haber? Uno es caer en pensamientos obsesivos. Inclusive puede llegar a obsesivo-compulsivos. Es decir, empiezo estos miedos racional o irracional, empiezan a aumentar de dosis. Empieza a tener comportamientos obsesivos. Ay, sí, voy a checar 3 veces si se ve la puerta bien para ver si nadie se me metió en mi casa y tengo miedo que me asaltan. O empiezo a tener comportamientos. Ahorita, por ejemplo, hay el miedo de contaminarse. Entonces hay gente que sale a la calle totalmente en traje de astronauta. ¿Por qué? Porque tienen miedo de contaminarse. ¿Es correcto tener miedo de esto? Sí, pero en la dosis correcta, que es de cuidarse. Puede llegar a la obsesión de la limpieza, a la obsesión de la higiene, en fin, etc. Ahí hablamos de, se vuelve un comportamiento obsesivo generado por ciertos miedos. Otro es lo que está generado por todo lo que llamamos, se acuerda que el 80% viene de eventos pasados, todo lo que llamamos eventos postraumáticos. Alguien que ha sido violado, torturado, asaltado, para dar solo ciertos ejemplos. Entonces puede generar toda una serie de pesadillas. ¿Qué hace la mente? Vuelve a reproducir los síntomas.
En teoría puro lo hace para proteger, no para que no vuelva a suceder. Pero la experiencia de síntomas postraumáticos suele ser extremadamente desagradable. Sobre todo llega a alterar el sueño, llega a alterar el comportamiento, llega a alterar el pensamiento, en fin, suele haber una serie de síntomas que pueden llegar a ser totalmente descontrolados. Es decir, podemos por miedo llegar a perder el control, no solo del miedo, sino de todos sus síntomas, sí. Cosas que es muy desagradable. ¿Qué tipo de...? Hay gente que, por ejemplo, que tiene miedos, lo más común, le voy a decir cuál es el miedo más común, estadísticamente hablando. 75% de la persona tiene miedo a hablar en público. Muy curioso. Estadísticamente suele ser de los miedos más comunes. Miedo a hablar en público y muchas veces miedo de interacción con los demás. Miedo al ridículo, miedo a que se burla, miedo de meter la pata, en fin, todo esto. Todo este tipo de miedos suele ser uno de los más comunes al ser humano, estadísticamente hablando, para los psicólogos que probablemente estudiaron el tema. Otro es, ahí hablamos de un poquito, el nombre es fobia social. Miedo de la interacción con los demás. Voy a tratar de no usar nombres o términos muy técnicos. Otro es lo que llamamos depresión mixto, que suele ser la depresión puede ser consecuente o, digamos, provocado por ciertos miedos, sí. El comportamiento esquizofrénico, si queremos hablar de inclusive ir a elementos psiquiátricos, suele ser que puede llegar a alucinaciones. O sea, la gente puede haber alucinación auditiva, ¿no? Oyes cosas que no existen, o pueden ver cosas que no existen. Mismo cosas hablando que les provocan miedos. Ahí sí entramos en áreas aterradoras, que es justamente cuando llegamos al pánico o ataque de pánico. El ataque de pánico suele estar provocado evidentemente por una reacción fisiológica y mental que expliqué un poquito más adelante, que acaba de explicar. Y lo más importante de la descripción de ataque de pánico es que pierdo totalmente el control de mí mismo. El instinto de conservación toma el control mental y físico de la persona. Y es cuando la persona actúa en forma totalmente, podríamos llamar, irracional. Su instinto de conservación la hace actuar para protegerse de dichos miedos. Miedos, lo voy a repetir, que pueden ser real o irreales, creado por la mente o reales. Lo más importante, lo voy a repetir varias veces probablemente durante esta plática, lo más importante es entender que lo importante es la dosis. Es decir, el miedo es una excelente emoción. Paciente, como le comentaba, que diga, me puede quitar el miedo. Es una mala idea porque el miedo sirve a protegernos. Hay gente que no tiene miedo de nada y están en peligro de justamente lastimarse. Porque no miden estos miedos, ¿sí? Como no tienen miedo, hacen cosas sin medir las posibles consecuencias y a veces justamente pueden poner en peligro a sí mismos, los demás inclusive, ¿sí? El miedo, acuérdense, es un sistema de defensa. Hay que hacerle caso. Ya lo explicaré con la técnica que veremos posteriormente. Ahora, cuando hablamos de dosis de lo que es el miedo, ahí le decía una escala. La escala, digamos, normal es el estrés. ¿Se acuerdan que mencioné del estrés bueno y el estrés malo? El estrés bueno es el que sirve justamente a subir nuestro sistema de alerta, nuestro sistema de concentración, nuestro sistema de protección en el nivel correcto para lo que tengo que hacer. Hablamos del estrés del trabajo, hablamos del estrés de ciertas actividades, alguno tiene estrés cuando habla con su esposa, pero bueno, no vamos a entrar en estos temas.
Ya son temas muy diferentes. Ahora, ese sería el nivel, digamos, de donde se genera un estado de concentración, ¿sí? De alerta. Ese es el estrés correcto, o el estrés bueno, si lo quieren ver así. Luego sube de nivel y entramos en la etapa que llamamos ansiedad. ¿Se acuerdan que lo mencioné? La ansiedad suele provocar una especie de inseguridad, intranquilidad. Todavía esta etapa de ansiedad, normalmente tenemos el control. ¿Cómo tener el control? Justamente identificando esta intranquilidad y actuando para corregirlo. Luego entramos en un estado que se llama angustia. Como el nombre lo indica, sería la tercera etapa si lo quiere poner una escala. La angustia suele provocar malestar, nerviosismo. Ahí empezamos a subir de tono los aspectos fisiológicos. Es decir, empieza a tener palpitación, empieza a lo mejor a sudar, empieza a lo mejor, si es hablar en público, a perder la voz, empieza inclusive a perder la noción, ciertas nociones mentales, por ejemplo, un examen. O sea, llega el chico al examen, un chico grande, y de repente, pum, se queda su mente en blanco. Ok, eso es una reacción de angustia. La otra suele provocar la angustia, otro de los síntomas es provocar dudas. La duda y el bloqueo mental, es decir, no me acuerdo de, es un tipo de miedo. Y está al nivel de lo que llamamos angustia. Luego entra el miedo. El miedo, como pueden ver, no es la escala número 1, está en el tercer o cuarto nivel. Ahora, el miedo es cuando empieza, se suele referir al miedo después de la angustia, cuando sube efectivamente todos los aspectos fisiológicos. Lo más usual, aparte de lo que le mencioné, son los aspectos, sube ciertos componentes químicos del organismo. Lo más conocido es la adrenalina, que sube la dosis. Cuando alguien, voy a mencionar otras patologías, pero un drogadicto, muchas drogas están con el componente que mueve esta química del cerebro, es decir, acelera. Hay dos tipos de droga, que no es el tipo de hoy, pero droga depresivo, tipo marihuana, y droga que acelera el organismo. Otro es lo que llamamos acetilcolina, que es, no sé si han oído este término, quizá los psicólogos que han estudiado un poquito estos temas, también es un acelerador del organismo, básicamente enfocada a las defensas del organismo, tanto internos fisiológicos, déjeme darle el ejemplo que es muy curioso, que se puede manejar con hipnosis también. Alguien, por ejemplo, que tiene miedo a contaminarse con la COVID-19. Cuando llega al estado de miedo y se acelera el organismo, la parte de componente químico de su cerebro puede modificar su sistema inmunológico. Ahora, si nos pasamos la dosis nuevamente, alterar el sistema inmunológico es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque justamente el descontrol del sistema inmunológico puede hacer que se vuelva menos eficiente. Podríamos dar esta frase que acabo de decir, podría aplicar a cualquier emoción. Cuando partemos del control, si la emoción toma el control de nosotros, no suele ser una buena idea. ¿Por qué? Porque lo ideal es mantener en un estado donde la parte racional y la parte, o la parte emocional y la parte consciente e inconsciente, o consciente y subconsciente se ponen de acuerdo. Ese es, digamos, el estado ideal. Ya lo platicaré un poquito más adelante con los remedios para controlar el miedo. Y luego entramos en la última etapa, o el tope, es lo que llamamos ataque de pánico, que ya lo mencioné varias veces. El ataque de pánico básicamente es un estado irracional de sobrevivencia. Nuestro instinto de conservación toma el control total de mi mente, de mi cuerpo y de todas mis funciones mentales y físicas. Y es cuando la gente inclusive puede llegar, obviamente es un descontrol total, pero hay gente que inclusive en este estado de ataque de pánico están en un estado de amnesia. Es decir, pasado el estado, no tienen la menor idea de qué pasó, ni siquiera lo que hicieron. Y a veces la reacción
casi me atrevería a decir que en cada ocasión la reacción es excesiva. Puede haber un bloqueo total, parálisis, puede haber alucinaciones. ¿Se acuerdan que le mencioné de comportamiento obsesivo-compulsivo? Puede haber reacción, inclusive hay gente que en el ataque de pánico han matado a otra persona, cuando realmente no había motivo para tal, ¿sí? Ahora, nuevamente, algo interesante para la mente humana puede ser real o irreal. Iba a decir racional y irracional, pues es bastante obvio. Puede ser real el peligro o no. Y como le decía, le doy la respuesta, el 80% es irreal, no corresponde a la realidad. ¿Se acuerda que le di la estadística? El 80% de nuestros miedos vienen de cosas que nos pasaron en el pasado. Pero nuestra mente tiene a veces la mala idea de reproducirlo. No importa en qué ámbito lo reproduce. Usualmente en hipnosis hablamos de lo que son detonadores. Está provocado por algo, sí. ¿Qué sucede? Nuestra mente, para evitar un evento pasado, a la hora que se enfrenta a algo muy parecido, real o irreal, desata los mismos mecanismos. ¿Se puede neutralizar esto? Sí. De hecho, les voy a dar uno de los fundamentos de la hipnosis. La hipnosis no borra nada. La terapia hipnótica, digamos, no se trata de borrar las cosas. No se trata de olvidarlas tampoco. Hay gente que usa estos términos, pacientes. Y ahora, ¿me puede quitar esto? No. Mentiríamos, de hecho, si decíamos que sí. Ahora, ¿me puede hacer olvidar esto? Tampoco. Entonces, ¿qué hago? Algo muy simple para el subconsciente, no para el consciente. Vamos a transformar totalmente la forma que percibes este hecho. Voy a dar un ejemplo muy crudo. Yo manejo síndrome postraumático, gente que ha sido violado, o torturado, secuestrado, todo esto. Ahora, ¿podemos borrar lo que pasó? No. Lo que sí hacemos es transformar totalmente la forma que percibes este hecho. Emocionalmente, sobre todo. Me han traído pacientes recién, bueno, no voy a dar detalles, que ni te pueden mirar a los ojos, ni pueden hablar, en un estado realmente crítico. Y salen sonriendo. ¿Qué hacemos con hipnosis? Transformar la forma que percibe X acontecimiento nuevamente del pasado. Y cambia la vida de la persona. Si puede hacer eso con el miedo, sí. Inclusive sería un hilo, para todos los que son terapeutas que nos escuchan, sería uno de los hilos conductores. Voy a transformar la forma que percibes lo que te produce el miedo. Una forma de verlo. Bueno, no forma de verlo, es una guía para la terapia, ¿sí? Y luego, ahora, vamos a ver, ¿qué hora es? Estamos bien. Vamos a hablar, voy a dejar un espacio intermedio para preguntas. Todas las que quieren. ¿Sí se puede, Marisol? Claro que sí. Sí, aquí ya tengo Okay. una pregunta que formuló Rocío. Dice, tuve una crisis de pánico hace años porque me acercaron una serpiente. Perdí el control y a partir de ahí no soporto verlas ni en la televisión. Es una sensación que no logro controlar. ¿Cómo podría superarlo? Mira, allí es, si tienes un hipnoterapeuta cerca o a la mano, o si quiere conmigo, sí, con hipnosis se puede cambiar totalmente la percepción de tu relación con las serpientes. ¿Sí? E inclusive, una de las preguntas que hago a la gente que tiene miedo de algún animal, y el 90% contesta que jamás han estado en contacto con dicho animal. Muy curioso. En tu caso parece que sí has tenido un contacto cercano con una serpiente, pero mucha gente dice, ay, tengo miedo a las arañas. Y yo la primera pregunta que hago, ¿y cuántas arañas has tocado? No, ninguna. Ah, ok. O serpiente o X animal, ¿no?
En el caso de la pregunta, entiendo que sí ha habido un acontecimiento. La terapia consistiría, le voy a dar una técnica antes de terminar esta sesión, por eso estaba tratando de medir el tiempo un poquito, para que me dé tiempo de explicar y lo podemos practicar contigo mismo inclusive, para que se te quite esto de una vez hoy mismo. Pero, ¿qué hacemos? Cambiar tu relación con este acontecimiento. Es decir, romper la percepción, en este caso del miedo, que tienes de lo que te pasó a ti con serpientes. En eso sería el fundamento de la terapia. ¿Cómo hacerlo? Hay mucha técnica. La hipnosis hace maravilla para mover emociones, ¿sí? O para cambiar el vínculo que tienes con dicho acontecimientos. Les daré una técnica hoy de que yo llamo terapia instantánea de 4 pasos. Si quiere podemos hacerlo contigo o lo haremos genérico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a ver, te voy a dar el pase. Ok, Suni. Yo, por ejemplo, tengo fobia a los ríos. Nunca me ha pasado nada en un río, pero no puedo mirarlos. Si voy guiando y voy por un puente, tengo que coger el carril del medio, porque si veo el río, me detengo el carro, no puedo moverme, empiezo a llorar y es algo que no he podido controlar y pues no sé de dónde viene. Es interesante la descripción. Bueno, ahí nos describió un par de síntomas. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan que les mencioné que puede ser real o irreal? El 80%, como les mencioné, viene de algún acontecimiento del pasado. Nuevamente, real o no. Para algunas gentes, inclusive viene de otras vidas. Yo te haré una pregunta, a ver si la puedes contestar. ¿Qué me puedes describir? ¿Qué es lo que te asusta de los ríos? Porque entiendo que me voy a ahogar. Ok, ahora, muy probablemente, no es un hecho, mucha gente no cree en eso, pero en la hipnosis muchas veces la gente se va a visitar otra vida. Puede ser que en alguna de tus otras vidas te moriste ahogado y quedó en algún rincón de tu subconsciente esta experiencia. Nuevamente, ¿qué consiste la terapia? A cambiar tu percepción de este hecho. En esto consistiría la terapia. Racionalmente, prácticamente es imposible que lo logres manejar, sobre todo si lleve a nivel de ataque de pánico. La forma correcta es con meditación, con hipnosis, con PNL, y probablemente hay otro tipo de técnicas, ¿sí? Pero en tu caso, que no ubicas el origen, suele caer en la categoría o en la descripción de lo que llamamos fobia. Es decir, desconozca el origen, es irracional y está fuera de control. Se llama fobia. En tu caso, fobia a los ríos. ¿Cuál es el síntoma o de qué tienes miedo? De ahogarte. Si lo quieres ver racionalmente, dices, bueno, a ver, para ahogarme tengo que tener el agua hasta arriba de la nariz. Mientras esté abajo de esto, no tengo por qué tener miedo. Funcionaría al decirte esto, por desgracia, ¿no? Porque está anclado en la parte muy poderosa que se llama subconsciente. Algo que no mencioné, creo, pero aproveche el paréntesis. El subconsciente no escucha el consciente. Y el subconsciente es el que produce las emociones. Hablé de la fuerza, el consciente es 10% y el subconsciente es el 90%. Entonces, cuando uno quiere pelear con el subconsciente, es decir, pelear con las emociones, es una muy mala idea porque uno pierde. La relación de fuerza es desproporcionada. Y además el subconsciente no escucha al consciente, utiliza sus propios parámetros. En el caso, aproveché para la descripción para decir, tu subconsciente tiene almacenado que tú, probablemente, no digo que sea el caso, que en alguna vida te moriste ahogado. Ok, es un parámetro que tu subconsciente tiene.
Y cada vez que estás en contacto con el agua, te manda los impulsos para evitar eso. Es Pero lo es que que ni sucede. siquiera pues, o sea, yo no me puedo acercar, ni siquiera, me han llevado a desembocaduras de río y la playa. Y he caminado por el lado de la playa con los ojos cerrados. Y tan pronto llega un momento que toco el río, ya ahí me pongo, o sea, entro en la fobia aún con los ojos cerrados. Sí, de hecho, déjame decirte algo. Comenté al principio que soy vidente y sanador. Tu subconsciente percibe más allá de tus órganos sensoriales humanos. Pero bueno, sería tema de otra plática. Tu subconsciente puede percibir el agua mucho antes que tu consciente. No a través de los ojos, no a través de los oídos, si son olas del mar, por ejemplo, ni tampoco a través de las sensaciones. El subconsciente trabaja a nivel de la escala de pensamientos. Sería tema de otra plática porque es muy interesante. Doy un curso inclusive de desarrollo de la intuición y la evidencia, donde explico cómo trabaja la mente para poder hacer este tipo de proyecciones o conexiones, ¿sí? Ahora, déjame decirte algo, si no has tenido una terapia apropiada, hacer el intento de quitar esta fobia acercándote al agua es una muy mala idea. No hagas esto. Mientras no resuelve el tema, mantente alejado del agua. Acercarte no te lo va a quitar. Al contrario, mantiene vivo esta fobia. No haga eso. ¿Sí? Tengo otra Gracias. pregunta. Tengo varias preguntas aquí. Me Sí, dice, adelante. ¿cómo hacer para perder el miedo a hablar en inglés? Y también, ¿cómo Ese es el miedo más común de usualmente adultos que quieren hablar el inglés, ¿no? Ahí lo manejo dentro de lo que yo llamo aprendizaje acelerado. Suele manejar tanto el tema del miedo a un examen, o en este caso hablar otro idioma, como el tema de aprendizaje acelerado. Ahora, la respuesta consciente o racional es extremadamente simple. Hablando. Más habla, más se te va a quitar el miedo a hablar. Pero, nuevamente, tampoco es tan simple, porque si estás a nivel de angustia, miedo o ataque de pánico, muy probablemente pasa dos fenómenos. Uno, pierdes la memoria, es decir, no sabe qué vas a decir en el otro idioma. O dos, inclusive puedes perder hasta la voz. Si quieres hablar y empieza a no poder hablar. Es un síntoma muy parecido al miedo a hablar en público. Ahora, ¿se puede quitar? Sí. Nuevamente recomendaría la hipnosis, que es muy fácil mover este tipo de miedos, ¿sí? Les daré una técnica para que les ayude hoy. Les regalaré una técnica. creo que sería para todos, ¿no? Creo Sí, que de hecho, para todo. Podemos hacer el ejemplo con alguien, pero si quieren les explicaré para todo, porque puede servir a terapeutas o también puede servir a ustedes mismos. ¿Alguna otra pregunta? No sé si contesté la pregunta Sí, claro que sí. correctamente. Aquí tengo otra. Dice, maestro, vi un video donde un ser oscuro atispaba en la pantalla del televisor. Tuve algunas noches de insomnio y temor. Ahora mantengo la pantalla tapada totalmente. Seres oscuros pueden, dice, seres oscuros pueden hacer eso. ¿Y qué debo de hacer? Bueno, es una pregunta que rebasa un poquito si entra dentro de los miedos, pero lo voy a mencionar como vidente o como sanador. Es decir, mucha gente me hace la pregunta si yo me comunico a nivel espiritual, con gente en coma, con inclusive gente que dejó su cuerpo, los que llamamos difuntos, y lo compruebo. Ahora, mucha gente me hace la pregunta en los cursos que doy de estos temas, si me he topado con algunos seres feos, monstruo, diablo, o lo que llamar. Y la respuesta es que jamás me he topado con seres malos, pero mi teoría no es que no existe, debe existir seres
con cuerpos sin cuerpos que no son buenos. Pero probablemente como mi energía es muy, muy diferente, sospecho que me tiene alejado estos seres nocivos. Ahora, contestaría lo mismo que contesté en tratamiento de miedos. El tratamiento del miedo es el mismo. Es cambiar tu relación con lo que te provoca el miedo. No importa si lo que es. No importa inclusive si lo que viste es real, se viste seres, o irreal. ¿Sí? La realidad es la siguiente. Lo que te sucedió, es decir, del punto de vista de estos seres, nada. Ahora, el saber que no te pasó nada te quita el miedo, por desgracia no es tan simple para la mente humana. Pero sí, lo que sí te puedo decir, tú mencionaste ciertos síntomas, que tuviste pesadilla, la tapaste, en fin, todo esto. Ok, es un síntoma de tu reacción a lo que te provoca el miedo. Lo que hay que hacer es desconectar esta interacción. No sé si contesté la pregunta adecuadamente. Dicen, ¿es bueno tomar fármacos para tratar la ansiedad? Esa es una muy buena pregunta. No me quiero meter con psiquiatras, ni siquiera con psicólogos. Les voy a dar mi propia definición de los temas, que me perdonen los psiquiatras y psicólogos que nos están escuchando. La psicología suele tratar de buscar un raciocinio de lo que sucede en el comportamiento humano. Me parece, de mi punto de vista, limitado, y además la psicoanálisis me parece un poco incorrecto por dos aspectos. Uno, somos seres únicos. Cada uno de nosotros somos los únicos a percibir y sentir como lo sentimos. Querer catalogarnos con lo que piensa y siente el vecino, de mi punto de vista, es un error. Nosotros que solemos crear nuestras propias experiencias y son igual que nosotros, únicas. Si bien todos los presentes pueden tener algún tipo de miedo, cada uno de nosotros lo percibe en forma distinta. La psicología también, que me corrige si hay psicólogo por ahí, suele tratar de trabajar a nivel del consciente. Algunas técnicas sí van al subconsciente, pero como las emociones están producidas por el subconsciente, suele ser un poquito más complicado. Funciona, no estoy diciendo que no sirve, ¿por qué? Pero es muy lento. De hecho, si no sirviera, pues hubiera desaparecido. Más bien cada vez se ramifica más. Hay psicología sistémica, gestal, cognitiva, en fin, etc. ¿Sí? Ahora, la psiquiatría, para contestar la pregunta. Suelo no recomendarle usar medicina para emociones. Les explico mi razonamiento. ¿Sí? Ojo, lo que estoy diciendo, nada más, écheme la culpa a mí. Porque si bien la psiquiatría ha adelantado muchísimo, es decir, ya prácticamente se conoce qué tipo de químico está produciendo X emociones. Antes se pensaba que los pensamientos o las emociones eran impulsos eléctricos. No, son impulsos químicos, es decir, son sinapsis neurológicas, o sea, pura química. Y la psiquiatría ha adelantado mucho a poder mover la química de cierta emoción. Por ejemplo, tengo un miedo, tómate eso, se te quita el miedo. Ok, funciona, puede funcionar. ¿Cuál es el inconveniente? Quite la medicina y el miedo sigue ahí. Lo que hacemos con la hipnosis es cambiar tu relación con lo que produce el miedo, y el miedo jamás vuelve a surgir por esta causa. O sea, digamos, uno es un paliativo. A veces comparo mucho la psiquiatría con los antigripales. Te quitan los síntomas, la gripe te la quita tu sistema inmunológico. Ahora, ¿funciona la psiquiatría? Sí. Pero de mi punto de vista muy personal, yo creo que la psiquiatría se justifica cuando hay un daño químico del cerebro. No sé, autismo, esquizofrenia, ok. Ahí falta un químico en el cerebro que provoca desórdenes y no hay de otro que sustituirlo. Pero para cosas emocionales, para resumir el tema de la psiquiatría, busquen otras terapias menos
invasivo. El segundo problema con la psiquiatría es adictiva. Es decir, tómate esto para tu estrés, tu miedo, lo que sea. Quita la medicina, regresa. Y luego la mente o la química del cerebro se acostumbra, tengo que ir subiendo la dosis, lo cual tampoco me parece buena idea. Nuevamente, lo que no me parece adecuado es que no resuelven en los casos emocionales. Sí se puede tomar medicinas psiquiátricas, a lo mejor en emergencias. Sabe que estoy totalmente descontrolado, que tómate esto para quitarte, si estás en ataque de pánico, por ejemplo. Pero busquen algo que resuelve más de fondo, por decirlo así. Que me perdonen los psiquiatras que nos están escuchando. No se ríe, Marisol. Tengo otra pregunta, dice, ansiedad y miedo y estrés, ¿son la misma cosa? Sí, sí, la que cambia de la denominación es la dosis. ¿Se acuerda que al principio hablaba de estrés bueno y estrés malo? El estrés bueno es el que me ayuda, el estrés malo es que me hace perder el control. Y podíamos hablar de estrés. ¿Se acuerda que hablé de 4, 5, 6 escala? O sea, estrés, ansiedad, angustia, miedo, ataque de pánico. El único bueno son los dos primeros, o el primero, que es el estrés. Ahorita le voy a explicar con la técnica que les voy a enseñar qué hacer. De mi punto de vista, lo que voy a decir ahorita es cómo yo manejo la terapia y es para cualquier emoción. Lo decía muy al principio, todas las emociones son buenas, todos. Somos seres humanos, vivimos a través de las emociones. Todo nos provoca emociones. Desde este foie gras que es delicioso, hasta esta chica que es guapa, hasta que este jardín que me llega el olor de estas flores preciosas. Somos seres. Creo que Deepak Chopra decía, somos espíritus encarnados, no al revés. Pero al encarnarnos tenemos todas las emociones humanas. Ahora, ¿eso es bueno? Sí. La emoción se vuelve mala, no en sí es buena, por su dosis. Todas las emociones son malas cuando se pases de la dosis correcta. ¿Se puede morir de un ataque de risa? Sí. Muy curioso. Altera el sistema fisiológico hasta el punto que se ahoga. Es un ejemplo para decir que la risa, ay, sí, qué buena es la risa. Sí, sí, también al nivel correcto. ¿Sí? Para hablar de una emoción que todos catalogamos como buena. Nuevamente, la sobredosis la vuelve nociva. Una pregunta más para pasar. Sí, sí, tenemos. ¿Hay tiempo? No, sí hay tiempo. Está bien. Todavía, sí, tenemos bastante tiempo. Dice, ¿a qué edad suele comenzar los trastornos de pánico? Es interesante la pregunta. Voy a aprovechar para hablar de quizá algo que no es tan conocido. Los ataques de pánico surgen, ataques de pánico miedo, no forzosamente, desde un bebé. Ahora, yo manejo hipnosis infantil, es una de mis especialidades, y muchas veces les explico a los papás que los niños viven las emociones siempre en forma superlativa. Si un ataque de pánico, si una ansiedad es grave o un miedo para un adulto, para un niño es terrorífico. ¿Por qué? Porque son excesivos, no tienen todavía la medición. Ahora, nosotros nacemos, ahora voy a hablar del origen de nuestras emociones. Nosotros nacemos con lo que suelo yo llamar emociones heredadas. Nosotros heredamos emociones básicamente de dos fuentes. Una, de tus otras vidas. El ejemplo que dábamos de la chica que preguntaba que tiene miedo del agua, miedo de ahogarse, cuando jamás ha tenido un contacto tal, probablemente viene de otra vida. La segunda, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, solemos heredar ciertas emociones de ella, cuando hay picos. Y esto es, digamos, nuestro arranca al nacer.
como que nacemos con lo que yo llamo herencias emocionales. ¿Qué sucede a la hora que empezamos a crecer? Nosotros descubrimos las emociones, no las inventamos. Esto suele suceder entre los 0, incluyendo estas heredado, alrededor de los 4 o 5 años. Cuando descubrimos una emoción, nuestra mente forma un patrón que se va a repetir toda la vida. Se va a modificar, pero usualmente se va a reforzar. Y cada acontecimiento existencial, el subconsciente, su lenguaje, es el lenguaje de la imaginación y las emociones. Muchas veces, cuando hablo de hipnosis o del subconsciente, esto lo platico más en el tema de lo que cuando manejo aprendizaje acelerado. ¿Cómo funciona el subconsciente? Subconsciente usa palabra no. Usa percepciones y sensaciones. El ejemplo que daba el que veía cosas y era real o no, mucho más allá de nuestros órganos físicos. Ahora, ¿qué sucede? Para explicar un poquito esto. Nosotros crecemos, nos topamos con un acontecimiento y nuestra mente graba el acontecimiento, incluyendo las emociones provocadas por dicho acontecimiento. Y forma un patrón de estas emociones y cada vez que nos volvemos a topar con algo parecido, desata estas emociones. ¿Se acuerda que estadísticamente le mencionaba que el 80% de estos miedos son provocados por algo que nos pasó? Es decir, algo del pasado. ¿Por qué? Porque así funciona la mente. Afortunadamente podemos modificar esto, sí. Tenemos que cambiar la interacción emocional que tenemos con algo que nos sucedió. Se puede hacer esto con hipnosis muy, muy fácil. No fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque usamos el lenguaje de la parte de la mente que se llama subconsciente, que es de la parte de la mente que produce estas emociones. Si lo queremos manejar con el consciente es mucho, no digo que no se pueda, pero es mucho más complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora les voy a explicar un poquito cómo funciona la hipnosis. El subconsciente es el lenguaje de la imaginación, 90% del cerebro, y el consciente es la parte racional, analítica. Con el consciente juzgamos, analizamos, planeamos. Prácticamente abarca todo lo que hacemos con el consciente. El subconsciente, ¿por qué es tan grande? Porque se encarga de todos los demás, no únicamente de las emociones. A mucha gente le digo, oye, ¿cómo va tu hígado? Ah, pues ahí va. ¿Tú lo diriges? La mayoría de nosotros no tenemos la menor idea de cómo funciona nuestro hígado. Él sí sabe. La pregunta es, ¿quién lo controla él? Ok, lo controla mecanismos que están en el subconsciente. Con hipnosis podemos interactuar con órganos, sí. Sí, por supuesto. Yo manejo para todos los gordos o gordas presentes, manejo la banda gástrica hipnótica. Ok, lo voy a usar de ejemplos. Ok, yo hipnotizo a la persona y le realizo una operación virtual, hipnótica, imaginada. Sí, nada más que el subconsciente, como cree que estás operado, va a modificar tu cuerpo en función de lo que cree que estás operado. Fantástico. ¿Por qué fantástico? Porque el subconsciente es el que controla tus órganos. Está Dios, está bien si quiere, pero dentro de nosotros, ¿dónde están estos mecanismos? Están en una parte del subconsciente e incluso del inconsciente, pero esto lo dejaremos para otra plática. Muy bien, no sé si contesté la pregunta en cuanto a qué sucede con las emociones o cómo se producen. Sí, así es. Pascal, tenemos muchas preguntas, pero tú dirás. No, adelante, que de aquí nos vamos al tequila y luego a la cama. Buena idea. Bueno, el tequila en México, no sé allá en sus países que toman, pero... Un vinito, ¿no? Si alguien quisiera hacer una pregunta aquí directamente de Zoom, puede activar su micrófono y puede preguntar. Si no, me voy a... Okay, Consuelo. Ok, listo. Buenas noches. La pregunta es, ¿se puede superar la hipertensión a través de la hipnosis? Sí,
Sí, claro. De hecho, la pregunta es o la respuesta es muy simple a la pregunta. ¿Qué es la hipertensión? Es una aceleración del sistema cardiovascular. Ok, uno de los fundamentos, de hecho creo que no expliqué lo que era la hipnosis. Voy a aprovechar para explicar qué es la hipnosis. O sea, qué es lo que llamamos trance hipnótico o qué sucede. Básicamente, fisiológicamente, hay una baja de la frecuencia de la actividad cerebral y una baja de la frecuencia de la actividad fisiológica. La gente hipnotizada suele quedar así. Mucha gente dice, no está dormida. No, no, tampoco. No tiene absolutamente nada que ver con el sueño. Fisiológicamente es una especie de letargia. Ahora, en este nivel de baja frecuencia, ¿qué hace el cuerpo? Se regenera. Es decir, ¿qué hacemos cuando dormimos? Para empezar, el subconsciente jamás duerme. Y hace bien, porque si no dejaríamos de respirar o el corazón dejaría de latir. O sea, él no necesita dormir. El que duerme es el consciente. ¿Para qué duerme el consciente? Para no dar lata al subconsciente. De hecho, a veces lo explico en terapia también. Ahora, ¿qué sucede? Contesto la pregunta. ¿Se puede bajar la presión arterial? Sí, de hecho, yo lo he hecho a veces hasta cuando doy conferencia. ¿Qué tiene la presión alta? Hay alguien que puede medirla perfecta. A ver, ponte esto, ok, te la voy a bajar. Y se la bajo. ¿También se puede subir? Sí. ¿Qué pasa si yo te hipnotizo y te genero miedo? Va a subir todas las frecuencias. Adrenalina, bueno, todo lo que habíamos mencionado. ¿Se puede hacer al revés? Sí. De hecho, el estado hipnótico en sí es, desde el punto de vista fisiológico, una baja frecuencia. Es decir, baja tu circulación, sí. Baja tu presión arterial, sí. Baja tus contracturas musculares, sí. Baja todo. Yo manejo fibromialgia, por ejemplo. Mi primera especialidad, por cierto, de las 15 o 20 que hablábamos, fue control del dolor. Yo soy quiropráctico y fisioterapeuta. Siempre me ha apasionado el tema del dolor. Y puedo quitar el dolor en segundos. ¿Por qué? Porque es únicamente una percepción de la mente. Si quiero, otro día hablamos del dolor, pero si yo me corto aquí, la cortada está aquí, pero el que interpreta el dolor es mi mente. De hecho, mi mente interpreta absolutamente todo a través de mis sentidos. ¿Qué significa eso? Lo que sientes, mis emociones, para regresar al tema de emociones, no importa si es miedo o cualquier emoción, es únicamente una percepción de la mente. Paso 2. Tú produces tus emociones. Si tú produces esta emoción, ¿qué significa? Que tienes la posibilidad de producir otra. Y de esto se trata la hipnosis. ¿Qué pasa en los espectáculos? No me gustan los espectáculos porque siento que es un abuso del uso de la hipnosis. Pascal, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Por favor, antes que sigas con los espectáculos, una pequeña pausa antes de los espectáculos. Un joven que tiene doble personalidad, a veces tiene como doble personalidad, ya hace 3 años ha bajado su voluntad, digamos, está como más tontito, ¿no? Si me explico, está como más tontito y por momentos es agresivo y por momentos está como ido. Pareciera que tiene doble personalidad. Psiquiatra le ha dicho que tiene como principio de esquizofrenia. Más o menos desde tu punto de vista, ¿cómo se le puede ayudar? ¿Por dónde? Bueno, primero hay que hacer el diagnóstico correcto. Te voy a mencionar 3 temas relacionados con la patología que describe. Puede ser algo que se llama borderline, puede ser algo que se llama bipolaridad, puede ser algo que se llama esquizofrenia. De una vez te contesto, esquizofrenia no es. Borderline tampoco. Pudiese haber un tema de bipolaridad. ¿Qué es la bipolaridad? No es doble personalidad, es otro tema. Bipolaridad son una persona que va siempre con piques emocionales de un extremo a otro. No sé si corresponde a la descripción. Ahora, la esquizofrenia sí requiere tratamiento químico psiquiátrico. ¿Qué edad tiene este chico o chica? 21, hombre, y empezó a los 17. Ok, esa era la pregunta.
La esquizofrenia suele manifestarse alrededor de la adolescencia por el cambio fisiológico hormonal. Había que ver qué síntoma. Si tiene comportamiento obsesivo compulsivo y ligado a alucinaciones, pudiese ser efectivamente esquizofrenia. No soy psiquiatra, no me quiero pronunciar, pero lo primero que hay que ver es los síntomas. Yo manejo mis terapias en forma muy pragmática, extremadamente pragmática. Cuando un paciente viene a verme, mucho quiere contar toda su vida, y yo le digo, a ver, no te compliques. ¿Qué es lo que quieres cambiar hoy en tu vida? Ah, quiero quitar esto, quiero poner esto, quiero hacer... Ah, perfecto. Todo lo demás es irrelevante. ¿Por qué? Porque a la hora de entrar en tu subconsciente sabe perfectamente dos cosas. Uno, por qué te comportas así. Dos, lo que quieres. Y tres, lo más importante, sabe perfectamente cómo hacerlo. Lo que hacemos hipnóticamente se llama sugestión hipnótica. Una vez que logramos acceder al subconsciente, muy amablemente vamos a sugerir al subconsciente que te ayude a lograr todo lo que quieres lograr. Esa es la hipnosis. ¿Por qué no lo podemos hacer normal? Porque el subconsciente en estado normal no escucha, maneja sus parámetros propios y el consciente no tiene acceso a eso. ¿Por qué? También me comentaba que hablaba otro idioma. El consciente es muy racional y el subconsciente es el área de la imaginación. Suelo decir que la imaginación no tiene límites conocidos. ¿Qué se puede hacer con la imaginación? Todo. Ahora, ¿se puede ayudar a este chico? Sí. Se le puede ayudar a controlar sus emociones, se le puede ayudar a que se relaja, se le puede quitar el miedo a este tipo de reacción o comportamiento que tiene. Eso sí se puede hacer con hipnosis. Pero paso uno, diagnosticarlo correctamente. Tomografía del cerebro para ver si no hay daños cerebrales, análisis químicos de la química del cerebro, hormonal y todo eso, para ver si no hay un desorden por este tipo, y toda una serie de... hay cuestionarios también que permiten delimitar X comportamiento, ¿sí? Entonces, primero es doble personalidad, que implica bipolaridad no es doble personalidad y borderline tampoco. Esquizofrenia a veces puede manifestar con doble personalidad, pero usualmente tampoco. La esquizofrénica suele ser un comportamiento obsesivo compulsivo, no doble personalidad tampoco, ¿sí? No sé si contesté la pregunta. Sí, Pascal, muchas gracias, sí, total. De ahí Muy hablamos, bien. por interno hablamos. Sí, claro, lo que quieran terapia, con mucho gusto está mi página y a la orden de ayudar a todos los presentes en forma posterior a esta sesión. Tenía que hacer el spot publicitario, no se preocupe. Okay, Siguiente pregunta. Tenemos otra, tenemos varias. Mira, dice aquí, ¿cuál es el reflejo en el cuerpo que se refleja en una ansiedad o miedo? ¿Cuál es el reflejo que puede el cuerpo automáticamente, como se dice, impactar a través de una ansiedad o un miedo? Sí, quiero pensar que se refiere a síntomas. En la escala que le mencioné, el primer síntoma es una especie de intranquilidad. Luego sube al nerviosismo y luego empieza a entrar en una escala de alteraciones del comportamiento o fisiológico. Alteración del ritmo cardíaco, alteración de la respiración, alteración de lo que mencionaba, inclusive la química del cerebro. En caso de ataque de pánico, hay una modificación de la química del cerebro. Es decir, sube la adrenalina y sube lo que se llama acetilcolina, que es uno de los químicos componentes generados por ataque de pánico. Ahora, como usualmente el que tiene un estado de miedo lo sabe. Suele haber podemos decir, de dos síntomas. Síntomas mentales, es decir, qué es lo que me da miedo o me preocupa, y síntoma fisiológico. ¿Sí? Yo manejo algo, es un poquito más de PNL. Suele manejar a veces la escala de
no es una escala, es más de PNL, que es lo que llamamos interrupción de patrón. Es decir, vamos a hablar de alguien que tiene ataque de pánico. Entonces yo le pregunto, ¿qué siente emoción? ¿Qué siente físicamente? Y luego le pongo un orden. A ver, ¿qué es lo primero que sientes? Se me acelera el corazón. Ok, y después, luego la respiración. Y después, como un dolor aquí en el centro del pecho. Y después, bueno, ok, si el primero es aceleración del corazón, te voy a dar una técnica para calmar tu corazón. ¿Por qué funciona la interrupción de patrón? Porque a la hora que interrumpe el primer paso, todos los demás pasos no se dan. Mentalmente se hace también lo mismo. A ver, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Ok, X. Miedo. Ok, ¿qué es para ti el miedo? Pues siento eso. O pienso en eso. O me acuerdo de eso. Ok, si te acuerdas de esto, se acuerda que el 80% es del pasado. Ok, vamos a cambiar este recuerdo. No el hecho está. Vamos a cambiar cómo tu mente emocionalmente interpreta eso. De hecho, me atrevería a decir que es el fundamento del tratamiento hipnótico. Lo que cambiamos es una interacción emocional con los hechos. Profesor, eso, con permiso, eso es lo que se conoce como metanoia, es el cambio dramático en percepción. Tan pronto se logra a través de la hipnosis el cambio de percepción, ya tenemos la mitad de la pelea gana, como decimos. No la mitad, es inmediato. Yo lo he manejado Sí. hasta con niños. Recuerdo que fue hace como 15 días. Una niña que tenía miedo a los perros. Igual no ubicaba el origen. Entonces, 12 años la chamaquita. Y yo manejo hipnosis infantil, que es otro tipo de técnica. Ahorita le voy a mencionar qué hice, pero es un poquito más sofisticado. Y yo le pregunté, oye, ¿tú tienes miedo a los perros? ¿Y qué te produce? Entonces ya toda la parte física y emocional. Ok. Y le digo, bueno, ¿tu mamá tiene miedo a los perros? Siempre están presentes los papás cuando trato menores de edad. Y me dice, no. Ok. ¿Y tú a qué edad se te va a quitar el miedo a los perros? A los 15 años. Ok. Bueno, ahorita te voy a contar un cuento. Y la hipnotizo, ¿no? La lleva al cumpleaños de los 15 años. En este cumpleaños le regalo un perro. El perro es de color miel y se llama Bombón. Y luego la regresa al día de hoy y le digo, oye, ¿cómo se llama el perro? O sea, la saco del trance hipnótico. Sí, el que te regalaron en tu cumpleaños. ¿Cómo se llama? Bombón. Y la niña se sonríe. Ok, ¿y qué color es? No, pues es color como miel. ¿Conoces su raza? No. ¿Pero qué hacías con él? ¿Lo tenías abrazado? Sí. ¿Qué sientes? Es bonito. Desapareció la fobia a los perros. ¿En qué? En una sesión, en unos segundos. Bueno, ahí fue una técnica de pasear a buscar recursos en su propia existencia y bajo sus propios parámetros. ¿Sí? Y en una sola sesión, sí, así es. Fobia, inclusive, usualmente suele ser inmediato. O sea, es un cambio como de... ¿Se acuerda que le mencionaba que desde el punto de vista neurológico son sinapsis neurológicas, químicas, de la interacción del cerebro al producir emociones? Todo, de hecho, memoria, así funciona el cerebro. Ahora, cuando uno provoca este cambio, se desconectan algunas y se conectan otras. Eso es lo que hacemos con la hipnosis. Si quieren conocer la parte química, neurológica de la actuación de los efectos de la hipnosis. Tú eres psicólogo clínico, me imagino que deberías haber estudiado cuáles son los fundamentos fisiológicos, reacciones a trance hipnótico. Pascal, se te escucha un poquito así con eco. Ok, pues apunté. ¿Ahora me escuchas mejor? A ver, sigue hablando. Sí, voy a hablar. Ahora sí, muy bien. A lo mejor alguien dejó algún micrófono prendido, creo, porque aquí no he hecho cambios. Siguiente pregunta. Sí, mira, acá tengo varias preguntas que estoy dando, te estoy dando de Facebook directamente. Dice, mi hija tiene miedo a quedarse sola en cualquier lugar y también le tiene miedo a las arañas, abejas y a cualquier bicho.
y lo que le pasa es que le salen muchas ronchas en el cuerpo, y en su cuerpo y en su cara, y le sudan sus manos y llora mucho. ¿Qué puede hacer para tranquilizarla en el momento que le pasa eso? Me acabo de dar cuenta que es por el miedo que le pasa. O sea, quiere un consejo. Sí, mira, ahí una pregunta que faltó a la descripción es qué edad tiene esta niña. Pero esta niña ya una reacción emocional provoca una reacción fisiológica perfectamente normal. El hilo conductor de sus fobias son animales que pican. Los 3 animales que mencionan, el efecto es que pican. Muerde en el caso de la araña, pero el efecto sobre el cuerpo es picazón. Entonces, su mente es tan poderosa, el subconsciente, que somatiza la reacción del miedo. ¿Cómo? Provocando un estado alérgico. ¿Para qué? Acuérdense que las alergias, no sé si saben manejar la alergia con hipnosis, pero la alergia es un comportamiento anormal del sistema inmunológico, usualmente provocando una sobrereacción. Y ahí esta niña somatiza sus miedos y su cuerpo se defiende de los posibles piquetes de estos animales. ¿Cómo? Activando su sistema inmunológico en forma incorrecta, porque lo hay tal, y provocando la alergia. ¿Se puede quitar con hipnosis? Sí. Ahora, lo que decía con la persona que tenía miedo al agua, no intente traerle animal para quitarle, es una mala idea. Hay que ver, ubicar el origen, que no hace falta tampoco que su mente sabe, y nuevamente cambiar el vínculo emocional del origen que provoca esto. Nuevamente puede ser real, puede ser irreal, o puede ser de emociones heredadas, de otras vidas. Ahí la pregunta, ¿qué edad tiene esta niña? ¿Es niña? Bueno, no sé si es niño. Le acabo de mandar un mensaje para que me responda en este momento. Estoy esperando su respuesta. Okay. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, déjame terminar la pregunta. No importa la edad, pero si es muy chica, muy probablemente la interacción la podemos buscar en el vientre de su madre y en los propios medios. Si a lo mejor la madre tiene miedo a los piquetes, es un ejemplo. Y para su hija se traduce en todo lo que pique. Es un ejemplo. Siguiente pregunta. De eso que están hablando, que yo soy la que le tiene miedo a los ríos. Mis papás de pequeña me llevaban a los ríos para que le perdiera el miedo. Y ahora tengo 54 años y soy alérgica a mi propia adrenalina. Claro, claro. Y tengo lupus que me activa, me ataca a mí el sistema inmunológico. De hecho, para los que estudiaron biodecodificación, nosotros somos seres psicosomáticos. Es decir, todas las emociones que no se atienden, para que las escuchas, van a aumentar la dosis. Si sigues sin escucharlo o hacer algo para moverla, se va a incrustar en los órganos correspondientes. Correspondiente a las emociones. Cada emoción tiene una interacción con órganos específicos. Digo, para los que estudiaron biodecodificación, está muy claro. Yo lo estudié también, pero aparte como sanador se puede identificar perfectamente. El ejemplo que daba esta niña que tiene miedo al piquete y provoca una alergia, muy probablemente cutánea, es 9 años. Está describiendo con el agua. O sea, al no haber tratado este miedo, y si tu papá tuvo la mala idea, tío, por desconocimiento, de llevarte al agua para quitarle el miedo, lo único que hizo fue aumentarlo. Y tu cuerpo, al no poder, y tu mente, al no poder liberarse de estos miedos, provoca una reacción fisiológica o psicosomática, si lo quieres ver así. ¿Tu miedo al agua se transforma en lupus? Sí. ¿Qué es el lupus? Acuérdese qué es. El lupus, no soy médico tampoco, pero sí mis conocimientos abarcan un poquito más. El lupus suele ser una alteración de, si bien recuerdo, de las médulas. Si no me corrige. Ahora, la médula está relacionada con circuitos del cuerpo. O sea, es un río. Sí, nada más que si tienes miedo del río, el río se enferma, se pudre dentro de tu cuerpo. No sé si contesté la pregunta.
Pascal, me acaba de decir que la niña tiene 9 años. Sí. Habría que ver si el origen es real, no sé si fue picado por algún bicho de joven, o irreal, si fue de origen desconocido, es decir, tipo fobia. En ambos casos, recuerda que les había dicho que con la hipnosis no hacemos psicoanálisis, es decir, es irrelevante. Inclusive yo manejo, sobre todo en fobias, no suelo manejar el origen, por lo menos no conscientemente. Voy a darle el ejemplo. Gente que que ha tenido un trauma muy fuerte, tipo violación o tortura, la mente suele esconder información y recordarlo es muy mala idea. Muchos hipnoterapeutas centran su técnica en regresiones. En muchas terapias es totalmente inadecuada. Se puede hacer regresión, se puede hacer proyección e inclusive hay otro tratamiento hipnótico que no tiene nada que ver con las regresiones, ¿sí? Que se suele usar para quitar fobias. ¿Por qué? Recordar el acontecimiento o el origen es una mala idea. ¿Se puede curar sin pasar por esto? Sí. Hay una técnica que se llama reconstrucción. No voy a explicar porque sería más complejo, pero es interesante. Se reconstruye la forma que tu mente interprete algo. Tanto fisiológicamente, por cierto, que emocionalmente. Bueno, basados en las preguntas que tengo aquí también es, bueno, dice traumático o traumas de violación, secuestros, alergias al pescado desde la edad de los 4 años. Ahora, ahorita varios mencionaron una alergia. También hay que ver el proceso de maduración del cuerpo. Hay muchas alergias infantiles que suelen desaparecer a la adolescencia cuando hay un cambio químico importante, ¿sí? O a veces al revés. Mencionaba que la esquizofrenia suele desatarse a la adolescencia. Podríamos decir que es el número inverso, ¿sí? Nunca hay que descartar. Cuando yo tengo pacientes que tienen ciertos síntomas fisiológicos, siempre tratamos les pido que analicen la parte fisiológica, paralelamente a lo que podemos hacer con hipnosis con su mente, ¿sí? No hay que limitarse a un solo tratamiento, ¿sí? Si la niña tiene una alergia, ok, vamos a tratar la parte emocional que puede provocar dicha alergia, pero también hay que investigar cuáles son los posibles tratamientos para la alergia en sí. Nunca hay que descartar eso, ¿sí? Siempre hay que tratar en forma multidimensional las patologías o los síntomas de nuestros pacientes. La hipnosis no es, sí es una maravilla, pero tampoco es mágica o no cura todo, ¿sí? Para las emociones sí, yo la recomendaría como una de las mejores opciones. En el caso que nos ocupa el día de hoy de miedo y ansiedad, probablemente la hipnosis, muy probablemente es de las mejores opciones. Sí, así como dices, ¿no? Cada persona es un mundo. Cada persona es diferente. No se puede tratar a todas las personas de la misma forma. Vamos a dejar una pregunta más Okay, y luego les voy a dar una técnica. Bueno, acá hay otra pregunta, dice, ¿qué no cura la hipnosis? Voy a contestar en forma muy simplificada. Cura todo lo que el paciente no quiere curarse. ¿Verdad? Excelente, excelente. Así es. Todo lo que el paciente no quiere. Mira, voy a ampliar mi comentario porque lo digo en broma, creo que es broma. La hipnosis no se puede manejar un tratamiento hipnótico sin el consentimiento del paciente. Muy diferente a hipnotizar. ¿Puede hipnotizar a alguien que no quiere ser hipnotizado? Sí. ¿Puede curar a un paciente que no quiere curarse? No.
sea, es totalmente diferente, ¿sí? Uno no puede actuar en contra, ni siquiera con uno mismo, en contra de su propio ser. No daría resultados. Es sumamente importante, claro que sí. La persona tiene que tener tomar la decisión de quererlo hacer y entonces sí funciona, sí se hace el trabajo bien. Muy Bueno, bien. ¿algo más? ¿Más preguntas? O tú dime, Sí, Pascal. ¿qué hora es? Son las 9:25. Y llevamos hora y media, ¿verdad? Ya Yo casi una creo. hora y media. Vamos a, si quiere, para que no se me frustre, una pregunta más. Y luego les voy a dar una técnica que todos van a poder probar. No importa si son terapeutas o para ellos mismos. Una pregunta más. Ok, dice, a ver, déjame ver, aquí, déjame buscarlo aquí. No sé si ya te la dije esta. Ok, dice, ¿la ansiedad es una reacción normal o una enfermedad? No sé si te la dije. No lo habías dicho, pero es una pregunta con una respuesta simple. Ninguna emoción es enfermedad. Podemos calificar de patología o enfermedad la sobredosis de cualquier emoción. Ok, perfecto. ¿Alguien más quisiera la última pregunta? Porque Pascal va a entrar a hacer un proceso. La última de la última. La última Ok, de las está dos. bien. El que Está quiera bien, ¿no? preguntar puede abrir su micrófono. Pascal, buenas noches. Les saluda Nelly Ordóñez de acá del Ecuador. Quiero hacerle una pregunta. ¿Se puede programar a una persona para que tenga éxito en su vida? Sí, claro, por supuesto. Manejo mucho este concepto. Inclusive manejo con hipnosis abundancia, prosperidad. Ahora contesto en forma muy precisa la pregunta, que tenga éxito. Sí. ¿Qué es? La pregunta correcta es, ¿qué es lo que me impide tener éxito? Voy a contestar en forma simplificada porque es un poquito más largo. Mi baja autoestima, mis propias limitaciones, mis bloqueos, mis miedos. ¿Y todo eso se puede quitar? Sí. Y cambia tu vida. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a entrar a una técnica que yo llamé terapia instantánea. Pascal, disculpa. 4 pasos. Quiero hacerte una pregunta personal. La última de la última de la última. De las últimas. Llevamos como 3 últimas. Ok, nada más porque es que bueno, nada más para confirmarla, aunque yo ya lo sé, pero me gustaría que me lo confirmes. Ok, uno como hipnoterapeuta, uno puede trabajar con el paciente siempre en cuando el paciente diga sí quiero trabajar, está dispuesto a hacerlo. Pero uno no puede trabajar con otra persona si la persona no quiere. Por ejemplo, si una persona, me ha tocado que han traído a un adolescente de 17 años, pero el chico no quiere por nada, ¿se puede trabajar? Híjole, voy a contestar como yo lo manejo, pero... Yo no lo he trabajado, pero a ver, te contesto. Sí. En forma idónea, no. Se puede, sí, yo lo he hecho. Pero trabajar en contra de la voluntad de alguien no es recomendable, lo que les decía. De hecho, si lo ves desde el punto de vista de los cursos de hipnosis o by the book, no debes tratar a alguien que no quiere ser tratado con hipnosis. Ok, esa es la regla. Ahora, ¿se puede? Sí se puede. Ahora, yo lo hago, ¿sí? Pero lo hago en ciertas circunstancias. Es decir, te voy a dar un ejemplo. Dejar de fumar, que es probablemente lo más comercial de la hipnosis. Si alguien viene y me dice, bueno, usted, no, yo vengo para lo del cigarro porque mi esposa quiere que deje de fumar. Ok, entonces, pero usted vaya a su casa y mándame a su esposa. ¿Por qué? Porque el señor no quiere dejar de fumar, entonces no va a dejar de fumar. Mejor le hipnotiza a la esposa para que aguante a un fumador. Digo, es broma. Pero vaya, ahí no funcionaría.
Ahora un chico adolescente, porque tú usaste un ejemplo preciso, por eso contesté en forma precisa. Un adolescente que no quiere ser tratado, ¿se le puede tratar? Sí. Pero el paso número 1 es convencerlo que lo puedes ayudar. Yo manejo hipnosis infantil, es decir, de chico hasta adolescencia y después como adultos, pero muchos vienen a un tratamiento porque los papás quieren tratarlos. Y yo cuando tengo estos casos, empiezo mi plático en forma muy simple. Y están los papás detrás, ¿no? Yo le digo, a ver, chico, ¿cómo se llama este chico? Ahora no importa. Yo le digo, a ver, ¿qué es lo que quieres? No, pues, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? Olvídate de para qué te traen tus papás. ¿Qué es lo que te gustaría cambiar en tu vida? ¿Te gustaría, por ejemplo, que tus papás te dejan de regañar? O sea, así empiezo la sesión. Y voy desde lo que él quiere a lo que él necesita. Ahí hablamos de hipnosis, hablamos del rapport. Es decir, hay que ser muy empático. ¿Con quién? Con el enfermo, con el que te necesita. No con sus papás, sus abuelos, sus novios, sus esposos. No, no, no. Ese es otro tema. Sí manejo terapia de pareja y cosas de interacción, pero vaya, siempre el punto de inicio de una terapia hipnótica es qué es lo que quiere cambiar en su vida la persona. Inclusive, más que cambiar, yo diría, ¿qué es lo que le gustaría mejorar en su vida? Y de ahí lo estiras de la pregunta que hacía hacia la necesidad real. Yo he empezado a tratar niños que quieren sacar, que no quieren que sus papás les regañen, para terminar con su patología real, que es, por ejemplo, crisis de agresividad y enojo. Es un ejemplo. O sea, tú vas estirando de lo que quiere tu paciente hacia su necesidad. Es lo mismo, no forzosamente. Ok, muchísimas gracias. Sí, porque yo comenzaba primero con los papás y después ya al final con el hijo. De hecho, en terapia infantil, el 80% de la terapia es para los papás. ¿Por qué? Porque suele haber habido errores de educación que permitieron la desviación del comportamiento. No se lo digo tan claro a los papás, pero esa es la realidad de la terapia. Sí. Muchísimas gracias, Pacar. Lo tomaré en cuenta y ya sé por dónde caminar entonces. Y si no me lo mandas, no hay bronca. Si no te lo mando, ya. Claro que sí. Muy bien. ¿Listo para que les regale una terapia? Sí, listos para... Listos, para claro que sí. Muy bien. Muy la bien. Terapia, yo la llamé porque... Un momento, por favor, que cierren todos los micrófonos porque luego se enrarece la voz. Por favor. ¿Listos? Hasta yo lo cerré, ya estoy cerrada. Sí, porque luego hay eco o corta el sonido de uno versus el otro. Esta terapia yo la llamé la terapia instantánea de 4 pasos. A veces inclusive lo llamo la terapia instantánea de 3 pasos. Pero para el miedo la vamos a dejar a 4 pasos. Muy bien. Les voy a explicar los 4 pasos y luego les voy a explicar cómo manejar cada uno de ellos y cuál es el fundamento de esta técnica. Se puede manejar para cualquier emoción e incluso para dolores e incluso para ciertos aspectos fisiológicos. Ahora, paso número 1, para que tomen nota, es aceptar la emoción. Paso número 2 es agradecer la emoción. Paso número 3 es preguntar qué es lo que espera de ti. Y paso número 4, hacer lo que te pide. Así de simple, no es muy sofisticado. Ahora, perdón, les voy a dar un ejemplo. Inclusive vamos a manejar el miedo, que es el tema de hoy, miedo o ansiedad. Ok, ¿cómo hago estos 4 pasos? Digo,
Apuesto que la mayoría de ustedes no han entendido absolutamente nada. Entonces les voy a explicar cómo se hace. Lo primero es aceptar la emoción. Ok, ¿cómo hago eso? Muy bien. De repente tengo miedo. Ok. Y yo le digo, me voy a dirigir a esta emoción como si fuera otra persona. Ok. ¿Qué provoca fisiológicamente y mentalmente una desconexión? En sí es la mitad de la terapia. Es decir, ok, yo tengo miedo, ok, le digo, ok, miedo, está bien, ok, ya lo acepté. Luego, le agradezco, oye, te agradezco, ¿qué puedo hacer por ti? Ok, ahí al hablar como si fuera otra persona, está saliendo de mi mente para estar frente a mí. Real, sí, sí. Me estoy desconectando de mi propia emoción porque lo manejo como si fuera de otra persona. Ok, la acepto, le agradezco. ¿Por qué? ¿Por qué le agradezco? Ok, voy a hablar de los dos primeros pasos. Ok, primer paso, la acepto. Si no acepto una emoción, ¿qué hace? Aumenta la dosis. ¿Por qué? Suelo hablar de las emociones, eso no tiene nada que ver con la hipnosis, como únicamente son mensajeros. Todas las emociones son mensajeros. ¿Qué te trae la risa? El mensaje de la alegría. Bueno, podría explicar todas las emociones. Vamos a seguir con el miedo. El miedo te trae el mensaje que te tienes que cuidar. Si yo hago lo que hace todo el mundo, yo afortunadamente no, me da miedo mi miedo. Ok, entonces acaban de duplicarlo. Muy mala idea. Entonces, ¿qué hago? Lo acepto. Que empiezo a tener miedo. No importa si el síntoma es física o mental. ¿Sí? Ok, muy bien, miedo. Puede usar esta frase o cualquier otra con su propio vocabulario. Acuérdase, al hablar me estoy dirigiendo con otra persona. ¿Cómo? Hablando en voz alta. Ok, miedo, está bien. Ok, estoy hablando del miedo que está en la pantalla. Pues el de todos ustedes. Muy bien, luego le agradezco. Como sé que viene a traerme un mensaje, le agradezco el mensaje. Ok, entonces muchas gracias, miedo. Usualmente del paso 1 y 2 ya se fue. Y luego le digo, bueno, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, leo el mensaje. Voy a repetirlo más concreto. Ok, yo tengo miedo de salir porque me puedo contaminar de la COVID-19. Ok, empieza a tener miedo. Ok, yo le digo, bueno, está muy bien, miedo. Te agradezco mucho tu preocupación. ¿Qué puedo hacer por ti? Ok, ¿quieres que me ponga mascarilla? ¿Quieres que me ponga la careta? ¿Quieres que me ponga, llevo en una bolsa el gel antibacteriana, en la otra bolsa, bueno, etcétera? ¿Sí? Y a la hora que hago esto, el miedo que cree desapareció milagrosamente. Bueno, no tiene la de milagro. Ya se fue, ¿por qué? Porque cumplió. Ahora, pruébenlo, es muy curioso. Lo puede hacer, no sé si hay alguien, es más, le podemos hacer la demostración con alguien y lo vamos a hacer con alguien que tiene, por ejemplo, es más, alguien que tenga dolores, alguien que tiene algún dolor que cree que se lo quite. Digo, para que vean que sí funciona. Yo tengo artritis, Pascal. Ok, a ver, déjame cambiar de pantalla para que te pueda ver. ¿Quién está hablando? Nelly Portoya. Nelly, ya te tengo en pantalla. Muy bien. A ver, Nelly, vas a hacer lo siguiente. ¿Dónde tienes la artritis? En mis hombros, en mis manos. Ok. ¿Dónde te duele más en este momento? En este hombro derecho. El hombro derecho. Muy bien. Entonces vas a hacer lo siguiente. Quiero que me digas del 1 al 10 qué tanto dolor hay aquí en este hombro derecho. 6. 6, ok. Para los que no saben, de 0 no hay dolor y 10 es dolor insoportable. Muy bien. Quiero que te fijas en mis ojos. No te preocupes. ¿De qué color tengo los ojos? Ok, no importa. Duda que los puedes ver.
No, no era broma, no se preocupes. Ok, Yo lo que creo va a que hacer café. con este dolor, lo que va a hacer es muy simple. En voz alta va a decir, ok, muy bien, dolor, repite detrás de mí. Di en No te voz alta. escuché, Pascal. Sí, di en voz alto, muy bien, dolor. Ah, muy bien, dolor. Ok, ahora el paso 2 le vas a agradecer. Ok, te agradezco mucho que me quieres informar de algo. Ok, Ok, repite, pero dolor. Te agradezco mucho porque pienso no que lo me vas toques, a informar de no algo. lo, no lo toques con la No lo mano. toco. Ok. Ok, muy bien. Ahora vamos con el paso 3. Le digo, oye, ¿qué puedo hacer por ti? Dolor, ¿qué puedo hacer por ti? Muy bien. Trata de no usar la palabra dolor, por cierto, ¿sí? Nada más Allá, habla como en forma evasiva, ¿sí? allá. ¿Qué Muy puedo bien. hacer por ti? Ok, ¿y qué vas a hacer por él? ¿O tú? Eh, no sé, tomar medicación, no sé. Ok, no use la palabra no sé, porque si no te va a regañar. Muy bien, ahora lo que quieres hacer, vas a contar del 1 al 4 en voz alta, más bien del 4 al 0, del 4 al 1 en voz alta. Di 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, 0. Ok, ¿tienes bebés? No, hijos grandes. ¿Qué edad tiene tu preferido? No tengo preferidos, los dos son iguales, Ok, 27 y perfecto. 23. Ahora quiero que contesta con lo primero que te viene a la mente. De 0 a 10, ¿a cuánto está el dolor? No lo busques. Del 0 al 10, es que no se te escucha muy bien. Ok, del 0 al 10, ¿en cuánto está tu dolor ahorita? No lo Igual busques. 6, igual 6. 6, ok. A lo mejor no oíste la mitad. Vamos a volver a hacerlo. ¿Sí me oyes bien? ¿O hay desconexión? A veces como que se te tergiversa tu voz. Ok, a ver, vamos a tratar de hacer. Lo que quiero que haga es lo siguiente. Primero vas a, ya me dijiste que estaba en 6, entonces ya está medido. Quiero que aceptes este dolor. Yo ¿No te acepto acuerdas? este dolor. Sí, acuérdate de no usar la palabra de dolor. Nunca hay que mencionar qué es. Yo lo Entonces, acepto. muy bien. Tú dile, por ejemplo, al aceptar, diga, está muy bien. Ah, está muy bien, acepto. Ok. Ahora, el paso 2 debes decir, te voy a agradecer mucho porque sé que quieres ayudar. Te voy a agradecer mucho porque sé que me vas a ayudar. Ok. Ahora, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Muy bien. Y luego dices, bueno, me decías que tomes X o Z medicinas, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora quiero que recuerdes, no me diste el nombre de este hijo o hija o Mateo Arias, Nicolás Mateo, Arias. Mateo Arias. Tienes 2 hijos. Ujú. Ok. Ahora quiero que tomes, que vas a contar del 1 al 4, vas a tomar una profunda respiración. Puedes contar en voz alta, si quieres. Vamos otra. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora que me digas, lo primero que te viene a la mente, no lo busques porque si no, viene. Cuando busques algo, viene. Entonces, lo que quiero que me digas, cómo sientes ahorita esta molestia. Ya no me duele. ¿Ok? ¿En cuánto está? Yo creo que 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué crees que acaba de pasar? No los conocemos, por cierto, todo es truco para los demás. O sea, es real, sí. ¿Qué No crees que ha sé, pasado? ¿qué Ya. pasó? No sé. Les voy a explicar qué acaba de suceder. ¿Se acuerda de los 4 pasos? ¿Sí? El primer paso sirve para los 2 primeros pasos sirven para atenuar el síntoma. Como puede ver, no únicamente es emocional. Agregué un par de pasos ahí que les voy a explicar, porque sí hice algo más, ¿sí? Entonces, el primer paso es hablar como si fuera otra persona. Es decir, si hablamos de dolor, lo estoy sacando de mi cuerpo.
No puede estar enfrente de mí y dentro de mí al mismo tiempo. Entonces la mente empieza a hacer una desconexión con la emoción. Vamos a regresar al tema del miedo. Ah, muy bien, miedo. ¿Qué puedo hacer por ti? Ok, la primera es aceptarlas. No sé si fijé, pero usé una palabra de alegría. Ah, muy bien. Ok, ¿por qué? Porque el miedo no es bien y el dolor tampoco. Entonces, al cambiar la forma de percibirlo, lo estoy neutralizando. Suena muy simplista, pero es muy sofisticado lo que hacemos con nuestra mente. Entonces, uno, lo aviento fuera de mi cuerpo. ¿Cómo? Hablando con él. Dos, uso palabras de agrado. Ah, muy bien, miedo. ¿Lo pueden bromear así? Sí. Entonces el miedo dice, esto obviamente no tiene miedo. Es muy curioso, es lo que hace la mente. Luego tres, dice, bueno, te agradezco mucho porque sé que me quieres ayudar. Ok, ese es el paso 3. Ok, ¿y qué quieres que haga por ti? En el caso de Nelly decía que tomar medicina, pues está bien, es un dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? La emoción cumplió. ¿A qué sirve el dolor? Voy a usar el dolor como referencia, aparte del miedo. Les dije que el miedo sirve de avisar de un peligro. Si usted le dice al miedo que se va a proteger de este peligro, el miedo, digo, cumplió, yo entregué el mensaje, pues ya lo demás es bronca tuya. En el dolor es lo mismo. ¿A qué sirve el dolor? Yo soy fisioterapeuta quiropráctica y a veces le digo, el dolor sirve únicamente a avisar que te cuides de algo. ¿Es real esto? Sí. El dolor no sirve a otra cosa. ¿Por qué me duele aquí? Ah, porque quiere tu cuerpo que te encargas de él. Si se lo dice y si te cree, se va. Lo de Nelly no tiene nada de milagroso, es un dolor artrítico que probablemente en muchos años puede desconectar el dolor de su mente. Sí. ¿Cómo? Cuidándose. Así de simple. Pruébenlo. La terapia instantánea de 4 pasos es extremadamente sofisticado del punto de vista de cómo funciona nuestra mente. Excelente, excelente, Pascal. Pascal, ¿por qué preguntaste el nombre de mis hijos? ¿Por qué? Bueno, es la técnica que tuve que agregar en tu caso, ¿sí? Porque cuando te hizo un comentario no hiciste caso. Cuando te digo, oye, no lo busques. Dime lo primero que te viene a la mente. Pero tu conexión con el miedo probablemente es con el miedo, con el dolor es muy viejo. Tú lo tienes muy anclado. Entonces, ¿qué hago? Hago preguntas para que tu mente pase de la parte que interpreta el dolor a otra parte de tu mente. Si lo pero así puede pasar de un hemisferio a otro. Y suelo usar palabras a veces o preguntas muy fuertes. Por ejemplo, te podría haber preguntado, ¿qué día tuviste tu último orgasmo? No contesta porque es privado, pero ¿qué acaba de hacer tu mente y la mente de todos los que escucharon esta pregunta? Hacer un switch. Pues que todas sus mentes contestaron la pregunta. No a mí, porque lo quiero saber, pero su mente puede evitar preguntas. Así es el subconsciente. Y a la hora que haga una pregunta que te saque de onda, el dolor peor o mejor se va. Oye, gracias, Pascal. Es una técnica muy impactante porque es curioso que te puedo quitar un dolor así con cuatro pasos. ¿Es real? Sí. Sí es real. Pruébenlo. Pruébenlo con sus pacientes, lo que son terapeutas, o pruébenlo con ustedes mismos, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Y repito los 4 pasos. 1, desconectar. Sácalo de su mente y póngale enfrente a ustedes, es decir, como si fuera otra persona. Ese es aceptarlo. Usan palabra agradable. Para más feo la emoción, más la van a contradecir, ¿sí? Me duele mucho, ay, qué rico es. Ok, el dolor no es rico, pero si tú usas la palabra rico para describir un dolor que cree, el dolor se desconcierta. Ok, si ustedes manejan la alegría cuando tienen un miedo, ¿qué cree? El miedo se desconcierta. Real esto, sí. Así funciona nuestra mente. Luego, ok, le agradezco. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, no me crees, pero solo pruébalo, son únicamente mensajeros de nuestra existencia humana. ¿Por qué me gusta el buen vino?
¿Cuál es el mensaje? Disfrutarlo. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Bueno, todas las emociones son iguales. Luego, el tercer paso es preguntar qué quiere. ¿Qué quiere esta botella de vino? ¿Qué quiere el motochil que me voy a tomar al ratito después de esta conferencia? Eso, generarme placer. Y si yo le acepto este placer, ¿qué creo? Es el doble de placentero. Luego, pregunto lo que quiero. Bueno, en el caso de un buen vino, lo que quiere es bastante simple, que lo disfrute. ¿Y qué cree? Lo voy a disfrutar. Misión cumplida. El vino y el mensaje que trae, que es de placer, cumplió. Todas las emociones son iguales. Son únicamente, es una referencia que yo le digo, son únicamente mensajeros que nos permiten vivir. Somos seres humanos, vivimos a través de las emociones. Cada vez que tenemos una emoción que no nos guste, lo único que tenemos que hacer es sustituirla por otra que nos guste. Les voy a dar otro fundamento que los hipnoterapeutas probablemente estudiaron. En la mente no cabe dos emociones antagónicas, solo cabe una. Si yo lloro, traigo la risa, el llanto se tiene que ir. Así funciona nuestra mente. ¿Qué hice cuando le hice la pregunta del órgano, digo, de sus hijos? Su mente se fue a ver a sus hijos. ¿Y qué cree? El dolor no cabía. ¿Por qué? Porque le hizo otra pregunta. Le dice, oye, ¿cuál es tu hijo preferido? Y su mente primero dijo, no, es fulano. Pero para el público dijo, no, no tengo preferidos. Imagínase todo lo que hizo su mente para contestar una simple pregunta. ¿Y qué cree? A la hora que me conteste esto, se olvidó del dolor. Así de simple es la técnica de instantánea de 4 pasos. Sí, está basado, es una creación mía, pero está basada sobre cómo funciona nuestra mente, cómo interactúa con nosotros. Pruébelo. Excelente, Pascal. Mira, Bien. yo sé que ya no hay más preguntas, pero esta me pareció bastante interesante. Bueno, me imagino que la lista de preguntas es larga, pero es una más, ¿me permite? Lo dejaremos para otra. Bueno, la última de la Con última. esta la terminamos porque trata de un bebé. Dice, se puede atender a un bebé, perdón, se puede atender a un bebé con leucemia en esta técnica. No, un bebé, bebé, acuérdense que los bebés nada más sienten, no piensan. Entonces, ¿se puede manejar la técnica de 4 pasos? Sí, pero no en forma de preguntas. Un bebé tiene una interacción. Lo que hay que generar si la leucemia es dolorosa, hay que quitarle dolor con cosas placenteras. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿qué es placentero para un bebé? Les voy a mencionar una anécdota. Por cierto, una psicoterapeuta me llamó porque tenía un paciente con leucemia, él tenía 8 años, tenía porque se murió, pero me llamaron para que con hipnosis, no quería que le inyectaran. ¿Por qué? Porque era muy dolorosa, las inyecciones le acababan de hacer, era el tercer trasplante de médula de su madre, pero me llamaron para que se dejara inyectar. Entonces, ¿qué hice con el muchacho? Empecé a platicar con él. Hice lo mismo que hice con él. Dijo, oye, ¿quién es tu juguete famoso? O sea, y le dije a la mamá, en el momento que te hago seño, lo vas a picar. Entonces hice 2 cosas, parte hipnosis, parte PNL. Lo que hice fue tocarlo, una parte de su cuerpo, alejado de donde lo iban a inyectar. Y mientras lo tocaba, usualmente hacía así. No me acuerdo si la rodilla o no. Y luego le platicaba, le empezaba a hacer preguntas y preguntas sobre puras cosas placenteras. Y en el momento que vi que estaba totalmente conectado con este placer que le estaba preguntando, le pedí a la mamá que lo inyectara. Nunca se enteró. Es más, luego le dije ya, y el niño
se volteó con la mamá y me dice, ¿me vas a picar? Digo, no, ya te piqué. Hasta tomó la aguja y le hizo así para ver si picaba. Nunca se enteró. Se desconectó totalmente de su cuerpo. Bueno, ahí se usó una técnica que puede funcionar para el bebé, por eso mencionaba esta anécdota. Hay que generar algo placentero y eso le va a quitar el dolor. Yo sugeriría que fuese su madre con el amor que le tiene y usar el niño, acuérdense, un bebé únicamente siente, no piense, solo siente, sí tiene emociones, pero a través de su sentido. No le pueden hacer cosquilla, le pueden poner la voz de la mamá, pero una voz de preferencia con un tono muy grave, cantándole algo. Pueden inclusive meterle a la mamá sobre su pecho para que se sintonice con el corazón. Depende si es bebé, se va a sintonizar con el calor de la madre y su ritmo cardíaco. ¿Por qué a los niños les fascina el pecho de sus mamás? No únicamente porque son nutrientes, sino porque es caliente el calor de la madre. Y luego, como tiene la oreja pegado al corazón, esto les arrulla. O sea, el ritmo del corazón que oyen de su madre se sintoniza con el de ellos y les arrulla. Y el alimento tiene una relación directa de placer. Hay dos cosas que están ligadas al instinto de conservación. Por eso, por un lado, son tan placenteras y por el otro lado tan poderosas. El sexo y la gastronomía, o la alimentación. Son impulsos extremadamente poderosos. Sin entrar a temas freudianos, pero del sexo, y entrar en lo que produce la gastronomía, está ligado al instinto de conservación. Entonces el bebé se puede tratar, sí, no con esta técnica, porque no entender de qué se trata, pero pueden manejar el concepto de que en su mente no caben dos sensaciones antagónicas. O siente placer o siente dolor. Entonces, ¿cómo quitar el dolor? Generando un tipo de placer adaptado a la edad del bebé, en este caso. Esa sería la forma de tratarlo. Muchísimas gracias, Pascal. Pues tú me dices, ya son prácticamente... Un placer platicar con ustedes, los que quieren estar... Mira, aquí estoy dejando tu correo electrónico para que se comuniquen contigo. Lo voy a pasar también por Facebook para que las personas también, ya me están pidiendo algunas personas tu número telefónico, si me lo quieres pasar o escribirlo aquí. Para que se comuniquen directamente por WhatsApp. Mi celular, que es el que uso, es para México 52, que es México. ¿Ya? Luego 55, ¿ya? 5404 9717. Ok. Y en mi página web está todos mis datos, que es pascalmargarita.com. Ya lo acabo de mandar y ahorita lo voy a mandar también por aquí por las redes sociales de Facebook para que también ellos te busquen. Sí, y estoy a la orden para todos los que quieren algún tipo de ayuda, terapia, cursos, algunos están en línea. El tema de hoy está en línea, por cierto. No con la técnica de 4 pas, pero con una meditación guiada con técnicas hipnóticas. Muy bien, Pascal. Pues ya, yo creo que se nos fue el tiempo, ya son las 10 de la noche y creo que eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Esta charla va a ser lo están viendo en Facebook y también mañana lo estamos subiendo por YouTube en mi canal Marisol Hacha, ahí me pueden encontrar y también te lo voy a pasar, Pascal, para que tú lo tengas. Pueden abrir sus micrófonos, por favor, para despedirse. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un maravilloso aprendizaje para todos. Muchísimas gracias, Pascal. Gracias, Muchas Marisol. gracias. Gracias. Gracias de corazón. Muchas gracias. Buenas noches. Nuestro papel de terapeuta es ayudar. Excelente participación. Muchas gracias. Saludos, bonita noche. Salud.